El pasado 20 de noviembre, y congregando a más de 40 universidades, en la Asamblea Nacional de Rectores se llevó a cabo el fórum denominado Implicancias del nuevo proyecto de ley universitaria en el marco constitucional, propiciada por la Asociación de Universidades del Perú. Este foro se realizó con el objetivo de difundir y sensibilizar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general sobre las implicancias de la iniciativa legislativa que impulsa el Congreso de la República. Palabras de bienvenida a cargo del doctor Reinaldo Solorza, presidente de la Asociación de Universidades del Perú. Señores promotores, presidente de comisiones organizadoras, vicepresidente de comisiones organizadoras, distinguidos miembros de la mesa, señores y señoras, cumpliendo con una de las actividades de la asociación, hoy nos reunimos para tratar un tema central de la universidad: el nuevo proyecto de la nueva ley de la ley universitaria que se debate en el Congreso. Consideramos que la universidad, así como la prensa, tienen que ser libres para asegurar la libertad de enfrentamiento y, como consecuencia de ello, el desarrollo del país. Los analistas políticos hablan del milagro peruano, o dicen que el Perú puede crecer con piloto automático. Sin embargo, no se ha dicho nada que ese piloto automático es el crecimiento de la población universitaria, como ya lo ha podido demostrar hace un momento el doctor Carpio Ascuña. Solamente en el 2002, en el Perú había 462.000 universitarios contra 750.000 el día de hoy. O sea, prácticamente se ha duplicado, más que duplicado, el número de la población universitaria. Y ese crecimiento se ha debido a que hoy existen nuevas universidades con pensiones que han provocado que ciudadanos de todas las generaciones hayan decidido estudiar y estudiar más. Se habla mucho de la calidad de las universidades o de la necesidad de la acreditación o la necesidad de una superintendencia, de que pasen al CINEASE o al CONEAO. La comunidad académica, nosotros, los promotores, los presidentes de comisión organizadora, los vicepresidentes y toda la comunidad en general, saben muy bien que el que más sabe de evaluación y acreditación en el Perú es el CONAF. Ninguna institución en el Perú tiene tanta experiencia en editar universidades con calidad. Es más, yo diría que ha sido creada específicamente para eso. Y por eso es difícil que alguien pueda saber más que la CONAF en el tema de acreditación. Deseamos pues un Estado que cumpla con su rol político conductor, reforzando sobre todo el contenido de la educación inicial, primaria y secundaria, que es la materia prima sobre la cual las universidades desarrollan al hombre que la sociedad peruana necesita. Asimismo, que canalice las necesidades de desarrollo con las necesidades de formación profesional, para que las universidades puedan responder a esas necesidades formando los cuadros que el país requiere. Señores y señoras, a nombre de la asociación, les doy la bienvenida a este primer foro de la Asociación de Universidades, que se ha invertido en mi participación por el hecho de que el doctor Carpio tenía una reunión del pleno del CONAFO, y les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy. Gracias. Palabras del doctor Luis Carpio Ascuña, presidente del CONAFU. Tema: realidad comparada de la universidad peruana en el contexto latinoamericano. Acá en el Perú se dice
que hay muchas universidades y por tanto la ley de la moratoria prohíbe más universidades, o por lo menos hasta que dicen que la nueva ley pueda estructurar y pueda reglamentar y pueda sacar un sistema de acreditación de tal manera que garantice que las nuevas universidades sean pues, de calidad. El tema de muchas universidades en el país es un tema que está latente y que no es conocido en el público en general. El otro día yo estaba conversando con un funcionario de la SUNAT, pero no en Lima, sino en provincia. Y entonces conversamos sobre el tema universitario, porque cuando uno está dentro del tema universitario es imposible no conversar sobre temas universitarios. Y entonces tocamos el tema de las universidades y yo les dije, pero usted es funcionario, sí. ¿Usted tiene una idea de cuántos estudiantes universitarios hay en el Perú? No, me dijo, más o menos unos 5 millones de estudiantes. Bueno, dije 5 millones. Ojalá fuera así, estaríamos en el mejor de los mundos. Somos 700.000 estudiantes universitarios en el Perú. Hay 700.000 estudiantes. No puedo creer. Pero esa es la realidad. Esto motivó a que revisando la documentación, yo encontré efectivamente una documentación que fue elaborada por UNESCO y en el año 2000 y se refería a un trabajo bien interesante que hizo la UNESCO en el año 97, 98, 99, 2000 y tuvieron como base el año 95. Y con esa base del año 95, pero publicando en el 2000, la UNESCO, hicieron la presentación de este cuadro que les voy a mostrar, que ahí está. Fíjense, con datos de la UNESCO. En América del Norte, en el año 1995, había 5.544 estudiantes, 5.544 estudiantes por cada 100.000 habitantes en el año 1995. Y así sucesivamente, ellos presentaron los siguientes ítems que están en el cuadro, como por ejemplo, después de América del Norte, las regiones más desarrolladas, Asia, Oceanía, Europa, América Latina y el Caribe, Estados Árabes, regiones menos desarrolladas, Asia Oriental, Asia Occidental y países menos desarrollados, 296 estudiantes por cada 100.000 habitantes. Entonces, sin duda, el desarrollo está ligado a la educación y en este caso, haciendo la comparación de los estudiantes universitarios, nos damos cuenta que en la medida de que se incrementa el número de estudiantes universitarios, hay una relación directa también con el progreso de los países. Lo que pasa en el Perú, por ejemplo, las zonas que tienen menos alumnos universitarios son zonas que también son menos desarrolladas. El progreso va más lentamente, entonces va de la mano, de todas maneras. El desarrollo y el progreso va de la mano con el aspecto educativo. Pero como estamos hablando solo de universidades ahora, me estoy refiriendo solo al tema universitario. Entonces hicimos un trabajo que fue publicado en la revista de la Asamblea Nacional de Rectores y donde
hicimos una comparación a nivel nacional, pero también a nivel de cada ciudad del Perú, respecto de cuántos alumnos universitarios tenía. Y ese panorama, ese trabajo que muchos de ustedes lo conocen, y fue publicado en la revista 20, el número 20 de la Asamblea Nacional de Rectores, ahí se marcaba un déficit de estudiantes universitarios en cada una de las ciudades del país, de tal manera que eso era un poco para desvirtuar el número de universidades que hay en el país y para contradecir a aquellos que decían que el Perú tenía demasiadas universidades. Si hemos hecho una proyección, porque como los datos son del año 95, hay una proyección ahí del 19% al 2013, en función de que es un porcentaje promedio, como ha variado la población en el mundo, en el Perú también, y lo hemos hecho arbitrariamente, porque no hay información reciente sobre el tema, y aplicando un porcentaje a lo que la UNESCO publicó, lo que pasó en el año 95, y nos hemos quedado cortos, pero aún así 6.500, 7.000 estudiantes por cada 100.000 habitantes en América del Norte, porque América del Norte ha dado un salto tremendo. Solo los hispanos han cuadruplicado el ingreso a las universidades en los Estados Unidos, del número que había, han cuadruplicado. Y ese es un tema que no solamente pasa pues, en América. Después les voy a mostrar un cuadro de España, cómo ha evolucionado el tema de los estudiantes universitarios. Pero esa es un poco la razón de explicar ahora cómo estamos hablando de 7.000 estudiantes en América del Norte por cada 100.000 habitantes, y yo creo que estamos cortos en ese porcentaje. El siguiente. Tuve ocasión de leer un libro sobre empleo de los graduados y de la enseñanza superior en España y Europa. Pero básicamente tomé los datos de España porque había mucha información y era un tema de comparar España con Japón y con Alemania. Pero en este caso solamente me interesó el tema de España, pero fíjense lo que he podido extraer del libro, ¿no? Miren, el número de estudiantes universitarios se ha multiplicado por 4 en los últimos 30 años, ¿verdad? Del año 70 al año 2000. Se ha multiplicado por 4. Si en 1977 el 4% de los ciudadanos tenían estudios universitarios concluidos, en el año 2000 esta proporción ascendió al 16%. Del 4 al 16%. En los últimos 30 años se ha pasado de los 360.000 estudiantes del curso 1970-71, ellos llaman curso al periodo académico, 70-71, a 1.580.000 en el curso 1999-2000. O sea, estamos hablando 13 años atrás. 13 años atrás. Entonces, a 1.580.000 solo en España. Y este libro es muy ilustrativo del tema universitario en Europa, que en otro momento será motivo de un análisis más integral. La siguiente, por favor. En este caso, ya hablando del Perú, ahí está la comparación del año 85 y el 2010. En universidades públicas hemos pasado de 228.000 a 309.000. En las universidades privadas hemos pasado de 126.000 a 473.000. Entonces, en total, tienen acá estos 354.000 estudiantes en 1985 y 782.970 en el 2010, de acuerdo a un
a un censo que hizo en convenio la Asamblea Nacional de Rectores con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hay una variación grande, hay una variación del 120% entre 1985 y el 2010, y son fuentes de la Asamblea Nacional de Rectores. Estemos muy preocupados por el presente y por el futuro de la educación superior, y sobre todo cuando tenemos corrientes en contra y dispositivos legales que van realmente en contra de lo que está diciendo la academia a nivel internacional. No podemos tener con 30 millones de habitantes 700.000 estudiantes universitarios. Bueno, muchas gracias. Con esto, si he ayudado en algo, estoy contento. Muchas gracias. Palabras del doctor Aníbal Quiroga, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el tema La Constitución frente al proyecto de la nueva ley universitaria. El punto es el siguiente. La Constitución tiene dos normas que regulan el tema de la educación. Una de manera general, el artículo 16, y una de manera particular, el artículo 18. En cuanto a la universidad, el artículo 18 es particular y se refiere directamente a la educación universitaria y al régimen de las universidades. Yo podría empezar por el final, por la conclusión de mi informe, y podría sostener de manera absoluta, desde mi punto de vista, que los proyectos o el proyecto de ley que existe en el Congreso, en la Comisión de Educación, son profundamente inconstitucionales. Voy a tratar de explicar por qué. Siempre ha sido una ambición política regular el tema de la universidad. Fíjense ustedes que cuando se regresa a la democracia, sobre los años 80, una de las primeras cosas que se hace por el gobierno democrático es dar la nueva ley universitaria, que es de alguna manera el régimen que tenemos hasta ahora, con las variantes y modificaciones que en el curso del tiempo se han dado. Siempre ha sido un tema político el poder tener injerencia en la regulación de la vida universitaria, y siempre ha sido un problema político el tener que respetar la autonomía de la universidad. Ese es un tema que se ha dado en el curso de la historia y que se presenta siempre de esa manera. La autonomía universitaria siempre ha querido ser capturada por el poder político. Esa es una constante que nosotros hemos podido comprobar en el curso de la historia. Y claro, cuando la ley tiene un régimen abierto, pues el poder político se aleja. Y cuando la ley tiene un régimen cerrado, el poder político se aproxima. Yo no quisiera dejar de mencionar un hecho significativo. A mí me parece significativo. Y es que no alcanzo a comprender, desde el punto de vista de la academia, cómo la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso, que tiene a cargo la posibilidad de regular la nueva ley universitaria, está presidida por quien no ha pasado por la universidad. Y eso en principio no es un demérito, porque las personas podemos tener distintas habilidades. Y para acceder al Congreso no se requiere tener estudio universitario. Pero me parece sustancial que quien pretenda regular la vida de la universidad conozca cómo es la vida de la universidad. Y lo mínimo que podría pasar, además de estudiar el régimen de la universidad, su contenido y su regulación, es haber vivido en una universidad. Mutatis mutandis es como si yo quisiera regular la vida de un cuartel o la vida de una escuela militar. Probablemente tendría la mejor intención y lo haría muy mal, porque no tengo esa formación, no tengo esa vocación y no tengo esa experiencia. Entonces aquí empezamos con un contrasentido metodológico. Quien quiere hacer la nueva ley de la universidad no conoce la universidad, conoce la parte superficial, conoce la parte periodística del tema, conoce la parte epitelial, y aún si lo pudiera estudiar, dudo mucho que alcanzaría a entenderlo de tal manera como para crear esa nueva columna vertebral que regule la universidad en el Perú. Un tema que es importante entender y comprender es que la academia, la ciencia, la educación y en general la cultura no se puede desarrollar sino en regímenes de libertad, en donde exista una libertad de pensamiento
y donde la gente puede expresarse libremente dentro de los marcos legales apropiados y correctos en su libertad de pensamiento. Es un régimen ideológico sustancialmente distinto al que rige, por ejemplo, en una organización militar, en donde las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones y donde la gente no tiene ideas propias y lo único que se hace como disciplina, porque está hecho para eso, es seguir la idea del líder o del jefe. En una universidad no se hace eso, no hay líderes ni jefes, hay entes que tienen una formación de educación que tiene por objeto liberar al espíritu para que en base a la creatividad y a la propia academia las personas puedan expresar libremente su pensamiento y con eso seguir desarrollando la propia academia, la cultura y la educación. Eso es lo que hay que entender. Sin libertad no puede haber educación y sin educación no puede haber formación cultural. Eso es totalmente contrario a una formación militar. Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar el cumplimiento y calidad de la educación, no es necesario imponer una superintendencia con determinadas facultades que busquen generar de manera directa e inmediata la excelencia académica, sino es posible brindar diferentes tipos de medios y alternativas que fomenten la competitividad en la enseñanza. Actualmente, no es ajeno a la realidad universitaria que existen órganos que fiscalizan el sistema universitario, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT. En el aspecto económico y en el tema científico académico está el CINEACE y el CONAU. En el aspecto de la licitud del Poder Judicial, en cuanto al gasto y la inversión de fondos públicos, la Contraloría General de la República, en cuanto a los fondos públicos del Estado. Y en cuanto a la insatisfacción del servicio universitario, administrativamente existe el INDECOPIO. El Estado desconoce nuevamente el papel protagónico otorgado al constituyente, por cuanto no le corresponde al Estado ser quien brinde la calidad educativa, sino fomentar, a través de lineamientos generales, la excelencia educativa que le toca desarrollar a las propias universidades en el marco de un contexto competitivo entre ellas mismas, a fin de que sea el alumno quien determine elegirlas en base a un contexto informativo sobre ellas. Es decir, lo que el constituyente ha dicho que el Estado fomenta la excelencia educativa, no la crea, no se puede meter a hacerlo. Eso será producto de la dinámica interna de la autonomía universitaria y al final de cuentas los estudiantes y los profesores y la comunidad universitaria competitivamente los que logren esa meta. Calificar a esta superintendencia como un ente rector por encima de todas las universidades obliga a la creación de facultades, carreras y planes de estudios que sean supervisados por este organismo, lo que además de ser una medida gravosa e interventora en el derecho constitucional a la autonomía universitaria, significará el retraso en el desarrollo universitario, burocratizando innecesariamente un tema, supeditando los planes y contenidos finalmente curriculares a la aprobación de este organismo, con lo cual la libertad de enseñanza no tendría eficacia real finalmente. Por consiguiente, los proyectos de ley condensados en el 1994, que proponen una nueva ley universitaria en torno a la creación de una supuesta Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, adolecen una clara y flagrante inconstitucionalidad, en caso de ser aprobada por el Congreso de la República y promulgado por el Presidente Constitucional de la República, quien podría vetarla parcialmente en caso de ser realidad, ya que entre otros aspectos vulneraría el derecho constitucional a la autonomía de las universidades reconocido expresamente por el artículo 18 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias. Palabras del doctor Raúl Chanamé Orbe, decano del Colegio de Abogados de Lima. Tema: el Colegio de Abogados de Lima en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho frente al proyecto de la nueva ley universitaria. La ley universitaria tiene que ser debatida y discutida en los términos que se está discutiendo la reforma de salud. En la reforma de salud, quien no sabe qué es un acto médico no debería discutirlo. En el tema de la universidad, quien no puede definir qué cosa es epistemología no debería debatir una ley universitaria. Yo creo que hay elementos básicos para discutir la ley universitaria, que tienen que ver pues, con enseñanza, con cambio de paradigma académicos, con cambios pedagógicos, con cambios tecnológicos, que sin duda afectan lo que hemos tenido como concepto de enseñanza, de profesionalización y de investigación. Razón por la cual el Colegio de Abogados señaló de manera pública
el respaldo a las universidades en esta lucha, y que el Colegio de Abogados hemos hecho público 2 comunicados en relación a este tema, y hemos trabajado con algunas universidades como la Universidad Sergio Bernales, porque no es solamente la ley, sino es un conjunto de disposiciones previas que se han dado de carácter populista, esto de que no se creen más universidades, la famosa moratoria, no es algo que ha sido meditado, discutido con el sistema universitario, sino surge como una medida populista. Así como hay medidas populistas de decir pena de muerte en el sistema legal y las personas creen que eso resuelve el problema de la criminalidad, también pues el problema de algunas universidades que no tienen los estándares de acreditación no se resuelve pues cerrando universidades o prohibiendo la creación de determinadas facultades, razón por la cual el colegio está con ustedes. Me parece magnífico el evento, las iniciativas que tienen, y el colegio como institución simplemente es un facilitador en la defensa de la legalidad, en la defensa del Estado de Derecho y en la defensa de esta universidad que todo el país demanda como una universidad insertada en el siglo XXI, y en las demandas pues de la globalización. Hay muchos temas que se discuten de manera muy localista. Nuestro debate tiene que plantearse a la luz de la reforma Boloña pues en Europa. Boloña es una reforma importantísima de cara al siglo XXI, y toda ley universitaria tiene que ponerse en ese contexto. Lo demás es pues tener una visión pasadista, mirar las universidades desde el siglo pasado, o sea, del siglo XX. Esos paradigmas universitarios ya no existen en ningún lugar, ¿no? Y el debate se ha planteado incorrectamente. No, lo que necesitamos es un debate amplio, y el debate amplio solo se puede dar con la participación de instituciones como la Asociación de Universidades del Perú, que tiene que ser escuchada y su punto de vista tiene que ser puesto en la norma universitaria. Yo les agradezco a ustedes habernos invitado, y estamos pues siempre para respaldar a estas instituciones que fortalecen el Estado de Derecho. Muchas gracias y éxitos a este importante evento. Palabras del doctor Percy Ortega Chacón, director de la Asociación de Universidades del Perú. Tema: exigencias legales que aplica CONAFU durante la gestión de creación de una nueva universidad. En algún momento se pueden imaginar ustedes a un estudiante que ha terminado el 5º año de secundaria, tiene sus notas, ha sido entregado y calificado totalmente, y le digan: tú no te puedes ir del colegio, tienes que continuar en el colegio hasta que, bueno, alguna otra cosa ocurra. Es casi inimaginable. En realidad, la Universidad Ada Byron, y esto quiero que vean ustedes las dificultades que hay y la gravedad del asunto. En realidad, algunas universidades que están en proceso, que tienen recién están en las evaluaciones, no se imaginan los peligros que estamos corriendo en el futuro, y que además encontramos muchas dificultades. Creo en el fondo que lo que pasa es que el gobierno aceptó entrar a un juego de libre mercado social, en realidad. Y en el fondo, muchos de sus operadores, algunos de altísimo nivel, otros de menor nivel, no les gusta esto, y más bien quieren seguir impulsando de cualquier manera proyectos controlistas. Creo sinceramente que, y lo tenemos que reconocer, que CONAFU ha cumplido con la Universidad Ada Byron y con la universidad, con todas las exigencias, es decir, han sido tanto o más exigentes
con estas universidades de provincias que con otras muchas en realidad, o por lo menos han sido tan exigentes, porque realmente nosotros hemos cumplido con mucho sacrificio las evaluaciones a las que hemos sido sometidos, o en realidad el acreditamiento, porque en realidad lo que hace ONAFU va más allá de una simple evaluación, es un acreditamiento, porque las exigencias al no cumplirse en mínima parte inclusive no se les da simplemente el pase del IDAE, del llamado IDAE. A los señores promotores y directivos de la universidad aquí presentes, les pido que recapaciten, por favor. Estamos simplemente en el limbo. Estamos en un proceso, estudiando, pero vamos a llegar al quinto de secundaria y ahí nos vamos a ver, y esto se va a repetir constantemente. Nosotros hemos recurrido al Poder Judicial. No nos queda otro camino. Nos hemos visto obligados. No hay nadie más. No hay nadie que quiera asumir esto. Absolutamente. Y la terquedad de la Comisión de Educación, para no hablar de su presidente, es absolutamente tosuda, absolutamente indignante en realidad, porque nos trata como si no existiéramos. Se le ha dado cientos de razones por las cuales se debe continuar, y él tercamente dice que no, y todo, absolutamente, queda todo paralizado. Nosotros hemos recurrido al Poder Judicial. El Poder Judicial nos ha dado una... Esto, yo estoy seguro, como lo dije hace 2 años, cuando creamos la asociación, tiene mucha importancia. Van a seguir los acosos y los intereses. Hay intereses muy fuertes, de todo tipo. Y los políticos, porque los intereses políticos, de orden político, partidario, inclusive, son muy fuertes. Entonces, tenemos que ver una salida que nos permita resolver nuestros problemas. Creo que esta explicación en general debe hacer ver la gravedad del asunto, que estoy viendo que no necesariamente lo están sintiendo las universidades y que se van a ver implicados en problemas en el futuro muy graves. Gracias, señor. Palabras del ingeniero Osvaldo Morán Márquez, vicepresidente de la Asociación de Universidades del Perú. Tema: política universitaria en un Estado de Derecho. Señores, querido amigo Percy, señores representantes de las universidades que hoy nos honran con su presencia, debo primeramente felicitarlos a ustedes, quienes han tomado esta importante decisión de estar con nosotros el día de hoy. Ayer nomás me comunicaba con Juliaca y ha venido su representante de esta importante universidad, que felicito por poner un ejemplo de una universidad relativamente distante de nuestra capital. Yo sé que cada uno de ustedes ha hecho mucho esfuerzo, han dejado de hacer muchas cosas, pero como dijo el doctor Carpio, ya es tiempo que nosotros aparezcamos en la escena. No es justo que estemos como si hubiéramos cometido un delito, estuviéramos apartados de que siquiera nos tomen en cuenta. Claro, si estamos dispersos, nadie nos va a tomar en cuenta y va a ser muy fácil
habiendo escuchado a Percy, que nos pudieran literalmente barrer del escenario. Y no es justo esto porque hemos tenido la oportunidad de revisar un tanto qué esfuerzo hacemos nosotros que representamos los que estamos bajo el ámbito todavía de CONAFU. Tenemos una inversión cerca de $1.000 millones, que no es poca cosa. Tenemos cerca a 50.000 estudiantes. Tenemos alrededor de 12.000 entre profesores, empleados y administrativos. ¿Acaso nosotros no representamos en este país, en la educación superior, algo que realmente debe ser tomado en cuenta? Por eso necesitamos estar juntos. ¿Por qué se le frustra a CONAFU? ¿Qué delito ha cometido CONAFU si por ley está obligada a seguir todos los trámites de autorización de universidades y controlarlas hasta que encuentren su licencia definitiva? Todas las diferentes administraciones que tiene CONAFU con esta ley, lo único que están haciendo es cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el Estado, nuestra Constitución, permite también la inversión privada en la educación. Y si por la Constitución nosotros, acogiéndonos en ella, hacemos inversión en la educación superior, ¿qué delito hemos cometido nosotros si al amparo de la ley tenemos a un organismo como CONAFU que nos supervisa? Y aquí se ha dicho claramente, ya quisieran tener siquiera como asesor en la Comisión de Educación un miembro de la talla de Luis Carpio, un señor en el campo educativo, cuya trayectoria es bueno conocerla. Y no solamente al doctor Aníbal Quiroga le han hecho esperar 5 horas en una oportunidad, ha sufrido también esos desplantes en la propia Comisión de Educación. Nos hacen esperar como si fuera un lastre, ¿no? No hay derecho. Y el único camino que necesitamos es que estemos juntos, pues. Es bueno estar juntos. Es bueno caminar juntos. No solo para defendernos, que de por sí sería un buen argumento. Necesitamos estar juntos porque queremos decir al país que estamos haciendo un esfuerzo de colaborar con nuestro querido país en la educación, y que se nos tome en cuenta y que no se nos maltrate. Tenemos que hacer sentir nuestra voz, no para protestar y decir acremente qué pasó, ¿no? Sino para que sepan que aquí hay un sector de nuestro país que confía en sus normas, en sus leyes, en su constitución, y que confía en lo que hay en nuestro país. Muchas gracias. Palabras del doctor Luis Alba, presidente de la Universidad Privada Sergio Bernales, con el tema Desarrollo a través de una educación de calidad. En primer lugar, quiero felicitar por este primer fórum que está llevando a cabo la Asociación de Universidades de Perú. Bueno, quiero ser concreto realmente. Creo que las grandes obras no han hecho las multitudes, sino un grupo de personas pensantes y que nos identificamos con los problemas y de hecho debemos delinear el camino a seguir. Si efectivamente somos alrededor de 40 y tantas universidades dependientes todavía bajo la administración de CONAFU, y hoy día de repente no llegamos ni al 50%, pero sí creo que deberíamos tomar algunas medidas frente a todos los problemas que ya tenemos. Ya los que estamos caminando en esta administración bajo CONAFU y quienes ya deberíamos estar institucionalizados, pero hasta ahorita no lo podemos hacer precisamente por el vacío legal que decía el doctor Percy Ortega. Y creo que Adabairo, esa universidad que tiene más tiempo, y inmediatamente sigue la Universidad Sergio Bernales, que tenemos ya funcionando 9 años, pero autorizados hace 11 años.
Entonces, esta ley de moratoria, ¿no? Discrimina totalmente, mientras abre una posibilidad para que sigan en toda su capacidad de gestión a las universidades públicas, dicen ellos, creadas por ley. Da la impresión como si nosotros no fuéramos creadas por ley. Somos creados por CONAFU, pero CONAFU es creado por ley también, y todo lo que tenga que ser CONAFU, y de hecho estamos inmersos en lo mismo, sea por iniciativa privada, iniciativa pública. De hecho la ley universitaria lo dice. El mercado es el que rige la competitividad. Donde una universidad pública, una universidad privada, como en cualquier empresa privada, existen promotores, existen dueños, entonces siempre va a estar procurando su mejora continua para ir avanzando y desarrollando mejor sus productos, que son nuestros egresados. Definitivamente, nosotros, alrededor de las 40 y tantas universidades, cada universidad ha invertido aproximadamente entre 25 a 30 millones de soles, porque no solamente se trata del desarrollo en estos 5 o 7 años, en este caso la Universidad Sergio Hernández tiene 9 años. Entonces, no solamente implementando al inicio, sino modernizando cada vez más. Entonces, mire, existe en esta ley que vulnera, de hecho ya se ha dicho, vulnera todos nuestros derechos constitucionales. Nosotros vivimos en un derecho, digamos, en un Estado de Derecho, y como tal, creo que debemos hacernos respetar tales situaciones. Y no tengamos ningún temor, ¿no? Porque no estamos violando nada, al contrario, estamos trabajando para impulsar el desarrollo social humano de nuestros pueblos. Ya se ha dicho hasta el cansancio que si no hay educación no hay desarrollo. Y quienes estamos en provincia, pues estamos dando oportunidad a la nueva generación, que son la generación de nuestros hijos. En ese sentido también llenamos el vacío donde el Estado no invierte. Agradezco y también felicito a todos los promotores que han venido de diferentes puntos del país, porque el problema nuestro va a ser el problema de ustedes. Este es el momento para poder allanar el camino e impulsar el desarrollo de nuestras regiones a través de la educación. Muchas gracias. Palabras del ingeniero José Dextre Chacón, director de CONFIEP. Tema: la inversión privada en la educación universitaria en el Perú. Efectivamente hay que transformar la universidad. Transformar la universidad pensando en los jóvenes del país. Si nosotros estamos interesados en invertir en educación, ya sea como una asociación civil sin fines de lucro o como una sociedad anónima, ¿no? Lo que tenemos es la vocación de dar un servicio. ¿Qué cosa genera en una institución, en los directivos de esa institución, que ese servicio sea bueno o malo? ¿Qué genera en un inversionista de un diario que quiera hacer, ¿no?, un chuchi, un bacán, ¿no es cierto?, o un diario de este tipo, o que quiera hacer un diario serio? Por un lado, la vocación de servicio, ¿no es cierto?, la vocación de los directivos, cuál es su filosofía. Por otro lado, qué cosa le pide el mercado, ¿no? Si el mercado de la prensa está pidiendo puro diario popular, seguramente va a ser difícil colocar un diario que tenga otro tipo de características. Entonces, sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Pensando en los jóvenes, decimos nosotros, y le repetía este convencimiento de FIPES, nosotros partimos de que el servicio que prestamos es un servicio trascendental. El único servicio que transforma el único servicio que transforma al ser humano es la educación. Esa es la diferencia, ¿no? La salud lo cura, lo repara. El entretenimiento igual va a ocupar su espacio de ocio. La seguridad nos va a proteger, pero el único servicio que es capaz de transformar a ese ser humano para que genere riqueza personal, para que genere riqueza para la sociedad, para que esa riqueza no solo sea una riqueza económica, sino moral, es la educación. De eso tenemos que ser conscientes, de eso es consciente FIPES, ¿no? Y decimos, por lo tanto, este es un servicio que tiene que tener calidad. Y debemos además mantener el crecimiento de la cobertura.
Cuando nosotros hablamos de las comunicaciones, decimos tiene que haber cobertura y tiene que haber calidad. Podemos tener un servicio de telefonía, pero luego vemos que si bien hay servicio, tiene mala calidad. Son los dos elementos que en la educación son claves, cobertura y calidad. Creemos que ha sido importante que esta discusión de la ley universitaria haya permitido que la sociedad se comience a involucrar en esta problemática, y este es un evento también donde entiendo los promotores de universidades que están con autorización provisional tenemos que compartir criterios y lograr de que la educación privada en nuestro país se siga desarrollando, ¿no? Muchas gracias. Palabras de agradecimiento y clausura a cargo del doctor Narciso García Vallejo, vocal de la Asociación de Universidades del Perú. Señores miembros de la Junta Directiva, doctor Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima, señores presidentes de las comisiones promotoras, comisiones organizadoras de las universidades. Agradecerle las propuestas que ha hecho el doctor Luis Alba, las propuestas que ha hecho el ingeniero Destre, las propuestas que ha manifestado el doctor Percio Ortega y las propuestas que también hizo llegar por escrito el doctor Atiro Buendía de la Junta Directiva también. Muchas gracias a todos ustedes, manifestándoles que la asociación estará en contacto permanente con ustedes y al mismo tiempo pedirles que algunas sugerencias que se hayan quedado pendientes de exponer nos hagan llegar al correo de la Asociación de Universidades a efecto de poder tener un trabajo permanente con ustedes. Recuerden que la asociación es cada una de las universidades que estamos bajo el régimen de CONAFU. Lo que haga la asociación no dependerá únicamente de la Junta Directiva, sino de todos nosotros. Todos pensamos por ese interés que es el desarrollo del país a partir de la educación. Y esa es la labor que está realizando la asociación después de 2 años que hemos estado en pleno trabajo y que ahora nos ha permitido poder salir. Y a partir de hoy día consideramos que la Asociación de Universidades asumirá la responsabilidad de la representación y la defensa de todas las universidades que estamos en este proceso de institucionalización. Muchas gracias a todos ustedes y que esperemos tener una nueva oportunidad y estar juntos. Muchas gracias y declaramos clausurado este foro. Muchas gracias.